Gloria a Dios, hoy estamos aquí de nuevo dándole gracias al Señor por su palabra, que es nuestro alimento, nuestra bebida, nuestro pan de cada día. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos ministra, la que nos redarguye, la que nos da esa instrucción para que podamos, como dice a través de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, redarguidos y instruidos para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hoy queremos en gran manera, digamos algo así como traer una aclaratoria. ¿Por qué una aclaratoria? Porque hemos escuchado en algunos momentos de parte de algunos pastores y evangelistas, digamos que algo así como una crítica referente a determinado versículo de la Biblia que usamos con frecuencia o usamos siempre para cuando una persona acepta al Señor. Vamos a ver esos dos versículos, muy conocidos por cierto, y reitero, muy usados digamos, a través de la evangelización, para cuando una persona viene al camino del Señor. Amén. Vamos entonces a la carta a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Aquí encontramos la palabra que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que queremos en gran manera aclarar? Muchas personas, y no cualquier clase de personas, hermanos. Yo he escuchado a pastores, como se los digo, he escuchado a evangelistas que dicen que sí, que muchas veces nosotros pensamos que porque una persona hace una confesión y dice esas palabras, entonces ya es salvo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros en gran manera aclarar? Lo que estas personas o estos hermanos de pronto no han tenido en cuenta es el poder que hay en una confesión. Yo no sé si no hemos entendido eso. Pero yo aquí hoy quiero partir desde el punto de vista real, que es el espiritual. ¿Por qué? Quiero darte, para que podamos entender, dos características de un ser espiritual. Dos características primordiales de un ser espiritual. ¿Cuáles son esas dos características? La primera, que no lo podemos ver. Y la segunda característica de un ser espiritual es que necesita de un cuerpo físico para poder obrar. Amén. Tengamos bien en cuenta eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, nos damos cuenta qué es Dios. ¿Qué es? No qué hace, qué realiza, qué es, cuál es su esencia. Y allí la palabra nos enseña que Dios es espíritu. Amén. Entonces nos vamos a Génesis capítulo 2, verso 7, cuando dice la palabra que Jehová Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida. ¿Qué sucede? Que, como dice la palabra en el capítulo 1 de Génesis, verso 26, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Que es espíritu, porque Dios es espíritu. Y al crearlo, entonces, ¿cuál es esa imagen y cuál es esa semejanza del hombre para con Dios, que es espíritu? Quiero que sepas algo, hermano, hoy, aquí a través de este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones para realizar, y es que todos tenemos algo en común. Cada persona sobre la faz de la tierra tenemos algo en común. Tú y yo tenemos algo en común con el pastor, con el brujo, con el hechicero, con el mendigo, etc. ¿Qué es eso? Que todos somos espíritu.
porque nos creó un Dios que es espíritu. Entonces, volviendo de nuevo a una de las características de un ser espiritual, es que necesita de un cuerpo físico. ¿Qué fue lo que el Señor formó en Génesis capítulo 2, verso 7? Un cuerpo, lo físico, y después puso allí en ese cuerpo su espíritu. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Tú y yo no somos nada en realidad. Somos masa, somos materia, somos carne, somos algo efímero que se va. Pero hay una esencia de parte de Dios que es eterna, espíritu. Ahora, cuando volvemos a la parte de Romanos 10, 9 y 10, ¿por qué es tan importante que el hombre confiese? Porque en gran manera, para poder que el Espíritu de Dios en este caso pueda obrar en un corazón, en una mente, necesita un permiso, necesita una aprobación, necesita autorización. ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu Santo no va a tener cabida, si no es aceptado, si no hay una confesión de mi parte. Y eso es lo que muchas veces, o lo que de pronto los hermanos no explican, no lo han visto de esa manera, no lo hemos visto desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando nosotros, que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, caída, todos nacimos muertos a lo espiritual. Y para poder que lo espiritual de parte de Dios tenga un efecto en mi ser, en mi corazón, en mi mente, en mi interior, yo necesito darle esa cabida. ¿Y cómo le doy esa cabida a lo espiritual de Dios? Confesando, diciéndole a Jesús: yo reconozco, yo confieso con mi boca, yo creo en mi corazón, pero hasta que yo no confieso con mi boca, el Espíritu Santo no ha podido entrar para obrar en mi mente y en mi corazón. Ahora entendamos esto. Pero resulta que antes de eso, antes de que yo venga y antes de que yo confiese a Cristo, confesé mentira, robé, forniqué, maté. Entonces, ¿qué sucede? Que sin darme cuenta, en mi falta de conocimiento, le di cabida a lo espiritual del mal en mí. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que Satanás y sus aliados, Satanás y todos los demonios, también son espíritus. Entonces, el ser humano, que es materia, que es una casa, que es un cuerpo, el cual necesita, que es la habitación de lo espiritual. Entonces yo, sin darme cuenta, en mi falta de conocimiento, en mi ignorancia, le di cabida sin saber a influencias del mal que estaban pendientes para obrar en mí. Ejemplo, cuando yo le di cabida a una influencia espiritual de mentira en mí, el día que yo dije la primera mentira. ¿Por qué tuvo el permiso o por qué tuvo la oportunidad de entrar en mí? Porque lo confesé, porque lo dije, y ya ahí él empezó a influenciarme, empezó a trabajar en mí, empezó a trabajar a través de mí. Entonces, eso es la importancia de lo que hoy queremos traer para, llamémoslo así, una aclaratoria. ¿Por qué es que se confiesa? ¿Por qué es que tenemos que tener un acto? ¿Verdad? Porque así como hay confesiones, también hay actos. Ejemplo, la fornicación. La fornicación no, en gran manera no entra y no influencia a un cuerpo, a un hombre, a una mujer por una confesión. Es a través de un acto. Cuando usted se acostó, tuvo una relación íntima con una mujer, con un hombre, y no estaba casado. No fue porque lo confesó, fue porque ya tuvo un acto. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: la carne, la materia, el ser humano, en su parte almática, tiene que tener, o sea, no es nada.
hay una influencia o del bien o del mal. Lo que sí hay en él es una decisión que debe de tomar, porque fue creado con libre albedrío, fue creado con inteligencia, fue creado para que discierna, para que pueda interpretar. Entonces ya le corresponde a cada quien, ya es voluntad de cada quien. Entonces volvamos ahora a este punto tan importante. ¿Por qué siempre le preguntamos o le decimos a las personas que hagan una oración con nosotros, basada en esta palabra de Romanos 10, versos 9 y 10? ¿Por qué? Porque es necesario que confiese, porque es necesario que declare, para que así pueda tener cabida lo espiritual de parte de Dios en él, ¿verdad? Ahora lo que muchas personas dicen es, no, y salió de ahí y se fue para la calle otra vez. Bueno, recordemos lo que dice la palabra a través de Isaías, que no volverá vacía esa palabra, sino que hará todo para lo cual ha sido enviada, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento que esa palabra va a hacer un efecto, aunque se supone, vamos a verlo en el caso de que salga de la iglesia y no vuelva, pero por lo regular, las personas cuando hacen esto, que les pasa esto, que son tocados, que declaran, que confiesan, pues siguen viniendo. Y ahí es donde entra el punto principal de la iglesia, de que los acojamos, que nos encarguemos de ayudarlos, de capacitarlos, de instruirlos, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona puede ser que un día, hermano amado, te pregunte, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Entonces es cuando tú le vas a poder explicar, vas a poder entrar en detalle. Por eso es muy importante la instrucción conforme la palabra y conforme la profundidad de lo espiritual, no quedarnos ahí encimita, de que si alguien me preguntó o alguien viene de pronto a decirme, no, pero ¿por qué? Si eso no sirve para nada. No, si no sirve para nada, entonces tú no estás entendiendo la palabra, tú no estás entendiendo la parte espiritual, tú no estás entendiendo principalmente que tú eres espíritu. Así, hermanos, es que le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios porque nos ha sacado de la ignorancia al conocimiento, a la ciencia, a la sabiduría. Y todo eso lo encontramos ¿dónde? Aquí, en este manual de vida, aquí, en la palabra inspirada por Dios. Amén. Entonces, hermanos, esto era lo que hoy queríamos traer. Esto era lo que hoy anhelábamos, pues, llamarlo, traerlo para que tengamos en gran manera una aclaratoria. Y para concluir, yo quiero que miremos 3 puntos importantes que se dan, 3 puntos importantes de los cuales habla Romanos 10, verso 9. Y habla de salvación, habla de confesar a Cristo y habla de fe. Entonces, vamos por un momento a ver algo maravilloso, algo que ilustra el Antiguo Testamento que iba a suceder en el Nuevo Testamento, que fue ilustrado desde el tiempo de la ley, que iba a suceder en el tiempo de la gracia, el tiempo de nosotros, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa parte? Cuando vemos el libro de Números en el capítulo 21 relata lo que pasó con el pueblo cuando murmuró contra Moisés, contra Dios y contra Moisés en el desierto, en el camino a la tierra prometida, ¿verdad? Y resulta que allí el Señor les mandó serpientes y los empezaron a picar. ¿Recuerdas eso, verdad? ¿Qué sucede? Que el Señor le dice a Moisés, porque ellos clamaron a Moisés y se arrepintieron, y el Señor los escuchó y le dijo a Moisés que elaborara una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, y que todo aquel que fuera picado por una culebra, entonces fuera y corriera y mirara a la serpiente. Ilustración de lo que iba a suceder, una tipificación de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué corrían los que eran picados por la serpiente a donde estaba la serpiente en el asta? Por fe, porque creyeron,
y tuvieron un acto de fe que fue ir y mirar el asta, mirar la serpiente. Bueno, así mismo es la salvación, por fe, hermano. Porque usted va a confesar a Jesús, usted no lo está viendo. Jesús fue crucificado una vez, fue levantado en una cruz, pagó por tus pecados y por los míos, pero a mí me corresponde, conforme a la fe, creer, pero confesar con mi boca. Yo creo y yo confieso. El capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20, dice algo maravilloso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a él. Al que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hay una transición en este verso de lo natural para lo espiritual. Escucha bien. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Veámoslo desde el punto de vista natural. Tocan a la puerta, tú escuchas y la decisión es tuya si vas y abres, ¿verdad? Y entonces tú vas y abres. Y cuando continúa el versículo es cuando está la transición, porque dice, he aquí entraré a la casa, no dice, he aquí entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una transición, el Señor lo ilustra primero en lo natural, en la casa física, pero después cuando continúa ya se va a lo espiritual, que dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso todo aquel que aún todavía no confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, aunque crea, todavía no es salvo, porque no le ha dado la cabida a lo espiritual de Dios para que pueda obrar en su interior, porque Dios no obra de afuera para adentro, hermano. Necesito darle cabida a Él para que Él obre desde adentro y se pueda reflejar en mi exterior. Amén. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Que Dios te bendiga. Que Dios continúe abriendo nuestro entendimiento para comprender sus escrituras. Porque cuando yo entiendo, es cuando yo atesoro en mi corazón y es cuando yo lo puedo llevar a la práctica. De lo contrario, no voy a ser más que un oidor olvidadizo. No voy a ser más que un seguidor que en cualquier momento se puede apartar. Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A honrarte y a darte toda la gloria.